El cine y más precisamente la narrativa cinematográfica funciona a través de la lógica temporal de causa y consecuencia. Es decir, A causa X, y esa causa lleva una consecuencia a la que llamaremos Z. Sin embargo, Andrei Tarkovsky dijo acerca del orden temporal: cuando nos enfrentamos con una consecuencia, retornamos también a sus causas. Y es cierto que las causas llevan a una consecuencia, pero las consecuencias también llevan a las causas. Solamente que para poder llegar a contemplar esta lógica diferente, tenemos que invertir el orden de la progresión temporal y convertirla en una regresión. Memento es un ejemplo de intentar plasmar esta idea, y digo intentar porque juega con la noción de contar una historia de forma regresiva, pero consciente de las limitaciones que esta lógica conlleva en la narrativa cinematográfica clásica, no puede evitar al final ser otra historia progresiva. Y no creo que esto sea un error de por sí, sino que demuestra dentro de ciertos parámetros narrativos establecidos la falencia de la experimentación en el orden temporal de una historia. Pero bien, ¿cuál es el juego de Memento? Se trata de un largometraje único debido a que una gran porción de la historia está narrada en forma regresiva, es decir, la historia comienza por el final de la diégesis y va retrocediendo en el tiempo hasta llegar a su punto de partida. Claro que no invierte estructuralmente el tiempo en sí, salvo en la secuencia de los créditos iniciales, porque es una película que se apoya mayoritariamente en diálogos y sería imposible de comprender si las escenas fueran marcha atrás. Lo que hace Nolan es narrar regresivamente utilizando saltos temporales, en este caso principalmente análisis mixtas, o sea, hace un retroceso en la línea de tiempo desde un punto específico hasta un determinado momento en la narración para luego desarrollar una situación de forma lineal hasta llegar al punto inicial y así sucesivamente a lo largo de toda la película. Entonces me arriesgo a decir que Memento está formado por microrelatos, medio al estilo de la fotografía Polaroid si se quiere, que al unirlos primero se van convirtiendo en escenas, luego en secuencias y finalmente en una historia. Y si bien la historia funciona bajo una lógica de consecuencia y causa, los microrelatos o analepsis mixtas mantienen la relación lógico-temporal progresiva interna de causa y consecuencia. Por ejemplo, tomemos una escena de la película completamente al azar. En esta escena, Leonard está sentado en un baño con esta botella en la mano. Decide darse una ducha y un hombre extraño entra, los dos forcejean y Leonard lo noquea de un golpe en la cabeza con la botella que habíamos visto antes. Si tomamos una línea de tiempo a nivel macro, podemos ver que la consecuencia 2 lleva a una causa A1 y que la consecuencia A4 lleva a una causa A3 hasta llegar al punto de partida de la historia, que es donde los relatos A y B se unen. Pero, ¿qué son los relatos A y B? A es el relato regresivo que se diferencia a nivel visual por ser a color, y B es el relato progresivo que es en blanco y negro. Por lo tanto, a priori no tenemos una línea temporal, sino que tenemos dos. O sea, llevándolo a la película, A son los hechos que van desde que Leonard mata a Teddy, es decir, la consecuencia, hasta que se tatúa la matrícula de Teddy en su muslo, o sea, la causa. Mientras que B transcurre desde que Leonard despierta en una habitación de hotel desconocida, que sería la causa, hasta que descubre el supuesto asesino de su esposa, o sea, la consecuencia. Sobre el final de la película, la línea de tiempo A y B se encuentran uniéndose por medio de una figura cóncava que sería el final de la narrativa, a la que le llamaremos BA. This stuff is the black and white stuff. This is color. And this is running backwards as a series of jumps. And what we do is we cut between the two the whole way through. So we alternate scene here, scene there, scene there, scene there, scene there, scene there, and they meet towards the end of the film. La pregunta que surge de todo esto es: ¿dónde está el presente? A mi entender, B representa el pasado y el futuro, separados por un tiempo indefinido. Partiendo desde B existe una progresión hasta el punto de encuentro de las dos líneas de tiempo, que es cuando Leonard toma la fotografía de Jimmy Grant luego de noquearlo, y partiendo desde A, una regresión hasta ese mismo punto, donde el blanco y negro se funde con el color, por lo que el presente de Memento se materializa cuando ambas narrativas se encuentran. Ahora bien, siguiendo con este análisis, A y B, aunque se desarrollan en tiempos distintos, en la narrativa son presentados de forma intercalada. A A0 le sigue B1, a B1 le sigue A1, y a este le sigue B2, y así sucesivamente hasta llegar al punto medio de la historia, que sería el final. Pero este intercalado abre la pregunta: ¿por qué se presenta la continuidad narrativa así?
Lo que me viene a la mente es que Nolan, al enfrentarse a un relato regresivo en donde el espectador sabe tanto como el protagonista, necesitaba una manera de exponer información que sirva para comprender el contexto y la producción de la historia. Por ejemplo, la secuencia que va de B1 a B4 presenta la personalidad de Leonard y sus hábitos cotidianos, pura exposición. Lo mismo con la secuencia de Sammy Yankees, que va desde B5 a B10. Sin embargo, quiero detenerme ahí un instante, porque tomando el momento en que se nombra por primera vez a Sammy Yankees en el microrelato que le sigue, A4, Leonard también menciona en la porción A de la línea de tiempo a Sammy Yankees por primera vez. Entonces esto nos permite comprender que los microrelatos A y B, que están intercalados, tienen una relación temática directa y permiten finalmente el encuentro de las dos líneas temporales en un punto medio. En definitiva, Christopher Nolan tomó la decisión arriesgada de tratar de contar una historia de una forma muy distinta, modificando la progresión temporal lineal narrativa heredada del cine clásico en la que el tiempo es una constante maleable, pero que siempre transcurre hacia adelante. De cualquier forma, Memento, aunque narrativamente parte de ella es presentada mediante constantes saltos al pasado, en una regresión temporal y una lógica consecuencia-causa, termina teniendo en el conjunto de sus elementos una historia narrada progresivamente de causa a consecuencia. Sin embargo, este aspecto no la vuelve una película débil en sus pretensiones o de baja calidad, sino que consciente de las limitaciones temporales que tiene el cine, manipula los hilos fijos del tiempo para construir una lógica temporal cinematográfica diferente.